La historia de una nación se escribe con sangre y frontera, pero la historia de Rusia se escribe ante todo con oro, incienso y fe. Pregúntale a cualquier ruso sobre su identidad y antes de hablarte de zares o la Unión Soviética te hablará de la ortodoxia. No solo es una religión, es el ADN de Rusia. ¿Pero qué es exactamente la ortodoxia? Pues para entenderlo mejor debemos retroceder a los años 1054, donde la iglesia cristiana era una sola y en definitiva esta se rompió. En esencia, el occidente se quedó con la iglesia católica y el papa. El oriente, bajo el imperio bizantino, formó la iglesia ortodoxa, una fe que se considera la guardiana de la pureza cristiana original. Y atención, a diferencia del catolicismo, la ortodoxia no tiene un jefe supremo. Es una federación de iglesias nacionales y la más grande y poderosa de todas las iglesias ortodoxas rusas. El verdadero punto de partida ruso es el año 988, donde el príncipe Vladimir de Kiev elige el cristianismo bizantino como religión oficial. ¿Pero por qué? Dicen que rechazó el Islam por prohibir el alcohol y el catolicismo por su austeridad. En realidad, se alineó con la potencia cultural y política más grande, Bizancio. Adoptó una fe que se fusionó inmediatamente con el alma eslava, creando un vínculo indisoluble entre nación, cultura y religión. Este vínculo se convirtió en una obsesión cuando Constantinopla, la segunda Roma, cayó ante los turcos en 1453 y Rusia tomó el mando. Nació la doctrina de Moscú como la tercera Roma. Esta idea es vital. Rusia no solo es un país, es el último y verdadero protector de la fe cristiana ortodoxa, porque es una misión divina. Bueno, pero ya a este punto identifiquemos a la Iglesia Ortodoxa rusa como la IOR. Esto explica por qué el poder de la Iglesia y el Estado han estado casi siempre sincronizados. La IOR sirvió a los zares, reforzando la autocracia hasta que un evento devastador casi la aniquiló. La llegada de la Unión Soviética en 1917 supuso la pesadilla para la Iglesia Ortodoxa rusa, mientras que los bolcheviques impusieron el ateísmo de Estado más agresivo y terrorífico del mundo. Miles de sacerdotes ejecutados o encarcelados, templos cerrados, transformados en almacenes o destruidos. En teoría, la ortodoxia debía desaparecer. Pero la fe rusa demostró ser demasiado profunda. La IOR sobrevivió en las sombras, incluso fue captada. Stanley, durante la Segunda Guerra Mundial, la instrumentalizó para promover el patriotismo y la unidad nacional. Cuando la URSS colapsó en 1991, o sea, la caída del muro de Berlín, la IOR resurgió con una fuerza impresionante. Había sobrevivido al comunismo y también se convirtió en el renacimiento de la identidad rusa. Había un vacío ideológico y la IOR, de la mano del Estado, se apresuró en llenarlo. Y aquí es donde la religión pasa de ser un asunto de la fe a una herramienta de geopolítica. La alianza entre Vladimir Putin y el patriarca Kirill es la clave para el dominio actual. Es un pacto de beneficio mutuo. El Kremlin usa a la Iglesia para ganar legitimidad moral y proyectar su poder blando. La Iglesia recupera su riqueza, sus privilegios y su posición central en la sociedad. El instrumento ideológico de este dominio es el mundo ruso. Ruski Mir, la IOR lo promueve. Es la idea de una esfera de influencia que une rusos étnicos rusoparlantes y crucialmente a todos los fieles del patriarcado de Moscú. En lugares como Rusia o Moldavia, la IOR se convierte en una quinta columna o un centro de influencia para Moscú, generando conflictos eclesiales que en realidad son una guerra geopolítica. Además, Rusia se posiciona como el baluarte de los valores conservadores frente al progresismo moralmente decadente de Occidente. Es una estrategia para ganarse a conservadores de todo el mundo y justificar su aislamiento. Y el clima de esta alianza lo vimos en la justificación de la guerra. La IOR es un acto que provocó un cisma en el mundo ortodoxo. Ha llegado a calificar la operación militar especial como una guerra santa. La fe instrumentalizada bendiciendo el conflicto. El dominio de la ortodoxia en Rusia es, por tanto, total. No es solo el 70% de fieles, es la simbiosis perfecta entre un líder político, un líder religioso y una narrativa histórica de misión divina. Para entender las decisiones de Moscú hay que dejar de verlas solo como movimientos económicos o militares. Hay que entender que tienen un manto sagrado que las cubre. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto la IOR es un pilar de fe? ¿Y hasta qué punto es solo una poderosa herramienta del Estado en el tablero de la geopolítica mundial?